Mi hija se puso del lado de su padre durante nuestro divorcio y llamó públicamente a su mamá, así que decidí gastar su fondo universitario en una casa nueva por el dolor que sentía. Yo 45 años tengo una hija de 18 años mía, que se supone que comenzará la universidad en un par de meses. También estoy en medio de un divorcio de mi esposo de 21 años, Jonathan, un hombre de 46 años. Él tuvo un romance con su secretaria, Alicia, una mujer de 33 años que duró casi un año antes de que finalmente me lo confesara. Hace un par de meses presenté la demanda de divorcio tan pronto como pude. Después de que me lo dijo, se mudó de nuestra casa. He estado viviendo con una amiga desde entonces. Esperaba que Mia se pusiera de mi lado porque obviamente soy la víctima aquí, pero por alguna razón eligió ponerse del lado de su padre. Intenté hablar con ella una semana después del divorcio porque no me había enviado mensajes de texto, ni siquiera para averiguar dónde estaba. El día que Jonathan me confesó la aventura no estaba en casa. Me fui de casa ese día, así que nunca tuve la oportunidad de despedirme de ella. Después de casi una semana de esperar a que ella me enviara un mensaje de texto, primero decidí comunicarme y le dije que estaba dejando a su padre debido a su aventura. Me dijo que ya lo sabía, pero que no le importaba mucho porque sentía que no le concernía. Pensé que era extraño. Comencé a pensar que tal vez había cometido un error al dejar que Jonathan hablara con ella primero, porque eso significaba que él controlaba la narrativa y podía alimentarme con cualquier tontería que quisiera sobre nuestro matrimonio. Traté de hablar con ella muchas veces más después para dejar las cosas claras, pero parecía que Jonathan le había dicho la verdad y a pesar de eso ella estaba de su lado. Pensé que era una locura, pero ella seguía. Mi hija traté de convencerla de que hablara conmigo y me esforcé mucho para que pasara tiempo conmigo. Aunque estaba ocupada con el divorcio y mi trabajo, ella accedía a reunirse conmigo como muy de vez en cuando y yo intentaba sacarle el máximo partido. Pero incluso entonces parecía entusiasmada y estaba con el teléfono casi todo el tiempo. Durante las últimas 2 semanas no había respondido a ninguno de mis mensajes de texto y me ignoraba por completo. Entonces, hace aproximadamente una semana vi una publicación en Instagram donde estaba abrazando a Alicia con un título que se refería a ella como mamá con un carita corazón y ya me estaba sintiendo horrible porque no solo estaba perdiendo a mi esposo, sino que ahora parecía que también iba a perder a mi hija por la misma mujer. Esa publicación fue prácticamente la gota que colmó el vaso y simplemente perdí la paciencia. Me llamó cuando no respondió la primera vez, la llamé casi 17 veces más, hasta que finalmente contestó. Parecía molesta, pero no me importaba en absoluto cómo sentía y al instante exigió una explicación por la publicación en el pie de foto. Me dijo que no era asunto mío y que de todos modos no debería estar acechando. Su cuenta era una locura porque tiene una cuenta pública y la sigo porque soy su madre biológica. Le dije que era realmente bajo y repugnante de su parte ponerse del lado de Jonathan a pesar de que me engañó mientras pretendía que la otra mujer era su madre e ignoraba a la mujer que realmente la había dado a luz y criado durante tanto tiempo. Mia me dijo que no me debía nada, que si estaba tan herida, entonces simplemente me bloquearía para que no viera más de sus publicaciones. Ella dijo que lo que pasó ya estaba hecho y que en lugar de quejarme, debería tratar de mejorar mi futuro como si estuviera tratando de llevarse bien con su nueva. Emilia luego desconectó la llamada y me bloqueó, lo que me sorprendió. Mia y yo teníamos nuestras diferencias como cualquier otro dúo, madre e hija, pero nunca esperé que me apuñalara por la espalda de esta manera. Habíamos sido muy cercanas mientras crecíamos, solo en los últimos años. Ella había comenzado a acercarse más a Jonathan que a mí, pero siempre creí que nos amaba por igual. Esa llamada telefónica demostró lo contrario y me puso nerviosa. Creo que lloré durante casi una hora después de que colgó porque no podía creer que mi pequeña niña me hiciera esto. Pero una vez que terminé de llorar decidí no dejar que todos me pisotearan mientras sollozaba por el resto de mi vida. Tomándome como consejo, reservé dinero de su fondo universitario. Jonathan y yo habíamos planeado dividir el costo de enviarla, así que él ahorró la mitad mientras yo hice 2 en nuestras cuentas separadas. Pero luego decidí arruinarlo todo y gastar ese dinero en comprar una casa que había querido durante años, una casa hermosa y un lindo vecindario. Jonathan no estaba listo para mudarse de nuestra antigua casa y Mia no quería irse porque todos sus amigos vivían cerca. Una vez que me di cuenta de que Mia casi no tenía gratitud por lo que hicimos por ella, cuanto antes lo aceptara, mejor estaría.
Así que hablé con un agente inmobiliario que se ocupaba de esa casa y le ofrecí todo el fondo universitario de Mía más algo más para que pudiera comprarla y obtuve un trato. Se supone que debo mudarme a la casa a fin de mes. Voy a tomar una foto y publicarla en las redes sociales, para que todos sepan que ya no estoy sentada en casa llorando por cosas que están fuera de mi control. Publiqué esa imagen en mi cuenta, algunos parientes de Jonathan se la enviaron, me envió un mensaje de texto hace día preguntándome cómo había podido pagar esa casa, ya que la última vez que hablamos yo estaba fuera de mi presupuesto, sin importarme más lo que él pensara de mí. Le dije con sinceridad que había gastado mi dinero del fondo universitario en comprar la casa y que no me arrepentía de ello. Se puso furioso, me gritó por ser una madre irresponsable, me dijo que no tenía derecho a hacerle esto a nuestra hija, me acusó de ser mezquina y celosa solo porque Mia parecía feliz con Alice. Insinuó que de alguna manera estaba castigando a Mia por no volverse contra Jonathan. Nada de eso era verdad. Le trataba de finalmente sentir que ganaría algo sin necesidad de perseguir a mi hija, que claramente prefería a estas nuevas personas antes que a mí. Ella ya no me necesitaba. Si ella no me necesitaba, ¿por qué iba a necesitar mi dinero? No podía discutir eso, así que colgué la llamada, pero aún no había terminado. Una hora después, Mia me llamó devastada, sollozando, tan fuerte que apenas podía entender lo que decía. En el momento en que terminé la llamada con Mia, me quedé allí, parada, el celular aún en mis manos, tratando de entender lo que acababa de suceder, como mi hija, aquella que crié, que pasó tantos años a mi lado, podría tratarme así. El dolor era tan grande que casi no podía respirar. Sabía que mi decisión de dejar a Jonathan y mudarme a la casa de mis sueños había sido drástica, pero no esperaba que ella me rechazara de esa forma. No esperaba que fuera tan distante, tan indiferente. Me dijo que estaba dando el espectáculo, que era egoísta y en el fondo tenía razón. En cierto modo estaba herida, destrozada y hacía todo impulsivamente sin pensar en las consecuencias, pero al mismo tiempo, ¿cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo pude ser tan invisible para ella? Me miré al espejo aún sosteniendo el celular, tratando de encontrar algo de mí misma en ese reflejo. Las lágrimas ya se habían secado en mi rostro, pero el vacío dentro de mí parecía no hacer más que crecer. Jonathan, el hombre con quien pasé 20 años de mi vida, ahora estaba con ella, Alicia, y su secretario sabía que el matrimonio estaba muriendo hace tiempo, pero me arrastré por él por miedo a lo que podría suceder, por miedo a perderlo todo, incluso mi propio respeto. Cuando todo salió a la luz, no era solo el dolor de la traición lo que me golpeaba, sino la sensación de haber sido dejada atrás, como si nada de lo que construimos juntos tuviera valor. Pero lo peor no era eso, lo peor era saber que mi hija, la persona que más amaba, ya no estaba de mi lado y fue entonces, después de esa llamada, que algo dentro de mí se rompió. Ya no iba a quedarme aquí en una casa que ya no significaba nada para mí, rodeada de recuerdos, de una vida que se había ido. Esa sensación de impotencia me invadió, pero en lugar de rendirme ante el dolor y la rabia, decidí que iba a cambiar las cosas. Ya no iba a ser la víctima mía. Podía bloquearme, podía alejarse, pero yo sabía que había algo más importante en juego, mi futuro, un futuro sin Jonathan, sin Alicia y ahora sin mi hija. Tenía que hacer algo para recuperar el control de mi vida, algo que me hiciera decir que aún valía la pena. La casa nueva fue mi primera gran decisión. No solo era un lugar donde podría empezar de nuevo, sino también una manera de escapar de todo lo que había vivido hasta ese momento. El fondo universitario de Mia, que debía ser para su futuro, se convirtió en mi herramienta para sanar mi propia herida. No me importaba lo que Jonathan pensara de mí ni lo que Mia pudiera decir cuando se enterara. Mi dolor era tan grande que me cegaba y por un momento no pensé en las consecuencias. Solo necesitaba algo que me hiciera sentir que tenía el control de mi vida. Era la oportunidad de demostrarme a mí misma que todavía podía tomar decisiones por mí misma sin depender de nadie más. Y aunque en lo más profundo sabía que lo que había hecho no estaba bien, sentí una satisfacción rara al ver esa casa vacía, pero llena de posibilidades. Al publicar la foto de la casa en las redes sociales, sentí una mezcla de alivio y miedo. No esperaba, la recibí con una calma inesperada. Su mensaje llegó rápidamente. Me preguntó cómo había logrado comprar la casa, ya que recordaba claramente que en nuestra última conversación le había dicho que no tenía los recursos suficientes. No.
segundo en dar explicaciones. Le respondí, simplemente que había usado el fondo universitario de Mia, no me arrepentía de nada, no importaba lo que pensara él o lo que pensara Mia, había tomado esa decisión para mí. Escuchar la furia de Jonathan al otro lado de la línea, sus gritos y acusaciones de ser irresponsable y egoísta, me hizo sentir por primera vez en mucho tiempo que yo tenía algo que valía la pena, algo que era solo mío. No era lo que había planeado, pero en ese momento me sentí libre. Cuando colgué el teléfono sentí un peso extraño. Había cortado con todo, con él, con ella, con todo lo que me mantenía atada a ese pasado que ya no quería, pero al mismo tiempo no me sentía completamente libre. Estaba sola, sí, pero la soledad no se sentía como una victoria, más bien se sentía como un vacío, un hueco enorme en mi pecho que no sabía cómo llenar. Me levanté del sofá y miré alrededor de la casa, las paredes aún vacías, los muebles sin llegar, el pesado que lo llenaba todo. Pero de alguna manera ese ya no me asustaba. El dolor de la traición, aunque aún presente, no era tan agudo. Era un dolor más tranquilo, como una herida que ya no sangraba, pero que no dejaba de doler. Miré la foto de Mia, que aún estaba en mi celular, la última que me había enviado. Esa imagen de ella abrazando a Alicia me perforó como una daga. No me podía sacar esa imagen de la cabeza, pero en lugar de llamarla, de rogarle, decidí que no lo haría más. Si ella ya no quería saber de mí, entonces no quedaba nada que pudiera hacer. Yo también tenía que seguir adelante, aunque me doliera. La tarde pasó sin que me diera cuenta. Mi mente se quedó atrapada entre los recuerdos y los planes que había trazado para el futuro. Aunque estaba sola, no me sentía vacía como antes. Sabía que estaba tomando las riendas de mi vida, aunque no tuviera idea de qué vendría después. Una parte de mí quería llamar a Mia, tratar de explicar lo que había hecho, pero al mismo tiempo sabía que eso no cambiaría nada. Ella había tomado su decisión y yo también debía hacer lo mismo. No iba a esperar más. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir en mi nueva cama, me di cuenta de que ya no quería vivir en el pasado. No quería seguir siendo la mujer que perdía, la que siempre tenía que justificar su decisión. Ahora la mujer frente al espejo era alguien que había aprendido a vivir con la rabia y el dolor, pero que no iba a dejar que eso la definiera. Lo que había hecho con el dinero de Mia era irreversible, sí, pero de alguna manera sentía que al menos estaba siendo honesta conmigo misma. Ya no quería estar atrapada en un matrimonio que me había destruido ni en una relación con mi hija, que ahora me pesaba tanto. Si ellos no querían estar conmigo, entonces yo seguiría sin ello. Entonces algo cambió. No fue un evento grande ni dramático, solo una pequeña chispa de claridad. Recibí una llamada al día siguiente de Jonathan. Estaba furioso, como era de esperar, pero lo que me sorprendió fue lo que dijo. Al final me pidió que hablara con Mia, que le pidiera perdón por lo que había hecho. Según él, yo la estaba castigando por algo que no merecía. En ese momento sentí una mezcla de enfado y después de verdad pensaba que podía pedir algo así después de todo lo que había pasado. Después de la forma en que me había tratado, él aún pensaba que yo debía ser la que diera el primer paso. Me reí en voz baja, casi como si fuera una broma amarga. Colgué el teléfono sin decir una palabra. No le debía nada, no le debía una disculpa, no le debía explicaciones y mucho menos a Mia, que parecía haber olvidado todo lo que había hecho por ella. Ya no podía seguir viviendo para ello, ya no podía seguir siendo esa persona que solo existía para satisfacer las expectativas de los demás. Esa misma tarde decidí ir a la casa de Mia. Sabía que probablemente no me abriría la puerta, pero tenía que hacerlo. Había algo dentro de mí que necesitaba decirle, aunque fuera una última vez, que lo que estaba haciendo me estaba matando. Necesitaba que entendiera, aunque fuera de manera egoísta, lo que había significado para mí. Llegué a su casa y vi su coche estacionado en la entrada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No sabía qué iba a decir, pero sentí que tenía que intentar algo, que tenía que luchar por lo que había sido nuestra relación. Toqué el timbre y esperé. Los segundos parecieron eternos. Finalmente, me abrió la puerta. Me miró por un momento sin decir una palabra y antes de que pudiera articular cualquier frase, ella me bloqueó el paso. No tienes nada que decirme, me dijo con una calma que me hizo sentir aún más pequeña. Lo que hiciste ya está hecho, no me busques más, y con esas palabras cerró la puerta en mi cara. Fue la última vez que la vi. Cuando la puerta se cerró frente a mí, fue como si el mundo entero se detuviera por un instante.
No sabía qué sentir, no sabía si gritar, llorar o simplemente quedarme allí esperando que Mia diera de opinión, pero no lo hizo. Su decisión era firme, tan fría como el metal. Me quedé frente a esa puerta unos minutos más, con la esperanza de que algo sucediera, un ruido, un gesto, cualquier cosa que indicara que aún había una posibilidad, pero nada. El silencio era absoluto y esa puerta cerrada parecía más simbólica de lo que esperaba. Me di la vuelta lentamente, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a acumularse en mis ojos. Caminé hacia mi coche como si llevara el peso del mundo sobre los hombros de Mia. Ya no era mi hija, no porque yo lo quisiera así, sino porque ella lo había decidido. Y ese pensamiento me destrozaba. Al llegar a casa, me senté en el suelo de la sala rodeada por las cajas que aún no había desempacado. Miré alrededor y sí, sentí que esa casa, aunque hermosa, no significaba nada en ese momento. No era un hogar, era un refugio vacío, una ilusión de independencia que no lograba llenar el vacío dentro de pensar en Jonathan, en Alicia, en cómo todo había comenzado a desmoronarse desde el día que me confesó la infidelidad. Pensé en cómo había hecho todo lo posible por mantenerme fuerte, pero en ese momento me sentía derrotada. Me pregunté si había cometido un error al usar el fondo universitario de Mia. ¿Había sido una venganza, un acto de egoísmo puro o quizás solo era una forma desesperada de demostrar que aún podía tomar decisiones por mi cuenta? No tenía respuestas, solo preguntas que me atormentaban cada vez más. Finalmente me levanté del suelo y caminé hacia la ventana. La vista era hermosa, pero no me ofrecía consuelo. Pensé en enviarle un mensaje a Mia, decirle lo que realmente sentía, pero sabía que no lo leería. Estaba bloqueada en su vida, no solo en su teléfono. En ese momento decidí que ya no intentaría, había llegado a mi límite, no podía seguir persiguiendo rogándole que me diera un lugar en su vida, tenía que aceptar que ese capítulo estaba cerrado, con el corazón roto. Tomé una decisión que nunca pensé que tendría que tomar, empezar de nuevo, pero esta vez solo para mí, ya no para mí, ya no para Jonathan, sino para mí, aunque doliera, aunque no supiera cómo hacerlo, sabía que era la única opción que me quedaba. Los días siguientes fueron extraños, una mezcla de calma y vacío. Me levantaba temprano. Trataba de mantenerme ocupada con la casa, desempacando cajas, organizando los muebles, intentando dar vida a un lugar que aún se sentía estéril. Pero cada pequeña tarea me recordaba a Mia cada vez que guardaba algo en un cajón o colgaba un cuadro en la pared. Pensaba en cómo hubiera sido diferente si ella estuviera conmigo, si partiéramos este nuevo comienzo juntas. No podía evitar revisar mi teléfono esperando algún mensaje, alguna señal de ella, pero por supuesto, no había nada. El silencio era ensordecedor y aunque sabía que debía acostumbrarme, era como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada frente a esa puerta cerrada. Una tarde, mientras terminaba de colgar unas cortinas, recibí una llamada inesperada. Era Jonathan. No quería responder, pero algo dentro de mí, tal vez curiosidad o simple agotamiento, me hizo contestar. Su tono era diferente, más tranquilo, casi conciliador. Me dijo que quería hablar, que estaba preocupado por Mia, que no estaba actuando como ella misma. Me sorprendió que Jonathan, el mismo hombre que había arruinado nuestra familia, ahora estaba preocupado por nuestra hija. No sabía si reír o llorar, pero escuché. Me habló de cómo Mia parecía distante incluso con Elia y Alicia, y de cómo había mencionado algo sobre no querer ir a la universidad. Cuando colgué, me quedé pensando en lo que había dicho. Tal vez había más detrás de la actitud de Mia, de lo que yo había visto, pero era mi responsabilidad averiguar o debía dejarla seguir su camino como ella había decidido esa noche. No pude dormir. Las palabras de Jonathan rondaban en mi cabeza. Pensé en la posibilidad de que Mia estuviera luchando con algo que yo no entendía, algo que tal vez ni ella misma entendía. Pero también sabía que acercarme de nuevo significaba abrir una herida que apenas comenzaba a cerrar. Me debatí toda la noche dando vueltas en la cama, tratando de decidir qué hacer al amanecer. Tomé una decisión, no iba a buscarla directamente, pero tampoco iba a ignorar lo que estaba pasando. Si había algo que pudiera hacer por Mia, aunque fuera desde la distancia, lo haría porque a pesar de todo, a pesar de que seguía siendo mi hija. Y aunque ella me hubiera rechazado, yo no podía rechazarla a ella. Al día siguiente decidí pasar por su escuela para hablar con el orientador académico. Sabía que Mia planeaba asistir a la universidad,
Pero después de lo que Jonathan había mencionado, quería asegurarme de que no hubiera problemas con su solicitud o algo más que yo desconociera. Me sentía un poco invasiva, lo admito, pero la preocupación me superaba. Cuando llegué y el orientador me recibió con amabilidad y revisó los registros, me dijo que Mia no había completado los trámites para su matrícula y eso me dejó helada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué no había seguido adelante? Intenté no sacar conclusiones precipitadas, pero el peso de esa información me golpeó con fuerza. Agradecí al orientador y salí de allí con una sensación extraña. Algo no estaba bien y no podía ignorarlo. De regreso a casa, encontré un sobre en el buzón. Era una carta de Mia. Me quedé inmóvil por un momento, observando mi nombre escrito con su letra. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el sobre. Dentro había una carta breve, escrita con un tono que no pude interpretar de inmediato. Mia decía que no necesitaba mi dinero ni mi apoyo, pero también mencionaba que estaba confundida, que no sabía qué hacer con su vida ahora que todo había cambiado. Hablaba de sentirse perdida, de no saber quién era realmente ni qué quería. La carta terminó con una frase que me partió el alma. No quiero ser como tú, pero tampoco sé quién quiero ser. No había rencor en sus palabras, pero sí una tristeza profunda que no podía ignorar. Me quedé sentada, leyendo y releyendo la carta, tratando de encontrar alguna señal de esperanza entre las líneas. Esa noche tomé una decisión, no iba a forzar a Mia a hablar conmigo, pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. Decidí escribirle una carta. En respuesta le hablé sobre cómo me sentí cuando ella cerró la puerta en mi cara, pero también le hablé de mis propios miedos y errores. Le dije que no esperaba que me perdonara, pero que siempre estaría allí si alguna vez necesitaba hablar, si alguna vez se sentía lista para reconstruir algo de lo que habíamos perdido. No sabía si iba a leerla, mucho menos si iba a responder, pero necesitaba intentarlo. Doblé la carta con cuidado, la puse en un sobre y la dejé en su buzón. Esa misma noche, mientras regresaba a mi casa, sentía una mezcla de alivio y resignación. Había hecho todo lo que podía, el resto dependía de ella. Pasaron varios días y, sin ninguna señal de Mia. Cada vez que revisaba mi teléfono o el buzón sentía una mezcla de ansiedad y esperanza, pero nada llegaba. Me esforcé por concentrarme en otras cosas. Comencé a trabajar en proyectos personales, a conectar con nuevas personas y a explorar mi vecindario. Pero incluso en medio de todas esas distracciones, el pensamiento de Mia siempre estaba ahí, como un ruido de fondo constante. A veces me preguntaba si la carta que le dejé en su buzón siquiera había sido leída o si simplemente la había tirado sin abrirla. Traté de convencerme de que había hecho lo correcto al intentar conectarme con ella, pero la incertidumbre era desgastante. Mi relación con Mia era como un hilo al borde de romperse y no podía hacer nada más para sostener. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en mi escritorio, escuché el timbre de la puerta. Al abrir, mi corazón se detuvo. Por un momento era Mia, estaba allí frente a mí, con una expresión que no podía descifrar. ¿Podemos hablar? Fue lo único que dijo. Me sentí demasiado sorprendida como para decir algo. La invité a pasar y por un momento ambas nos quedamos en la sala como si no supiéramos por dónde empezar. Finalmente fue ella quien rompió el hielo. Me dijo que había leído mi carta y que había estado pensando mucho en lo que sentía, en lo que habíamos perdido y en cómo su vida había cambiado desde el divorcio. Me habló de su enojo, de su confusión y de cómo había sentido que estaba atrapada entre dos mundos, el de su padre y el mío. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en meses y aunque no todo se resolvió de inmediato, fue un comienzo. Antes de irse, Mia me miró y dijo algo que me dejó paralizada. No sé si puedo perdonarte por lo que hiciste con el dinero, pero quiero intentar entenderte. Esas palabras me dieron una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Le dije que no esperaba su perdón, pero que siempre estaría allí para ella sin importar lo que pasara. Cuando se fue, cerré la puerta detrás de ella con una sensación extraña, una mezcla de alivio y miedo. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero al menos habíamos dado el primer paso y por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez no todo estaba perdido. Después de la visita de Mia, las cosas comenzaron a moverse lentamente en una dirección diferente. No hablábamos todos los días, ni mucho menos, pero había pequeños gestos que me daban esperanza.
A veces me enviaba un mensaje para preguntar algo trivial, como si quería alguna receta familiar o donde había guardado ciertos documentos antiguos. No eran conversaciones profundas, pero eran señales de que tal vez todavía había una conexión entre nosotras. Mientras tanto, traté de no presionarla. Sabía que lo último que necesitaba era sentir que estaba obligada a hablar conmigo. Me concentré en mi propia vida, en intentar reconstruir algo más allá de los escombros de mi matrimonio fallido y la distancia con Mía. Empecé a sentir que podía respirar un poco más libremente, incluso si el vacío seguía allí. Una tarde, mientras organizaba una caja de fotografías antiguas, encontré una imagen de Mía y yo durante unas vacaciones. Estábamos en la playa. Ella tenía unos 10 años y nuestras sonrisas eran tan genuinas que por un momento me transporté. A ese día era difícil reconciliar a la niña de la foto con la joven que había cerrado la puerta en mi cara semanas atrás. Sin embargo, esa imagen me dio una idea. Decidí enmarcarla y colocarla en un lugar visible de la casa, no como un recordatorio de lo que habíamos perdido, sino como un símbolo de lo que tal vez podríamos recuperar. Al hacerlo, sentí una pequeña chispa de esperanza, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Era un gesto sencillo, pero para mí significaba más de lo que las palabras podían expresar. Unos días después, recibí un mensaje inesperado de Mía. Decía que había estado pensando en lo que hablamos durante su visita y que le gustaría que nos viéramos de nuevo. Esta vez propuso que saliéramos a almorzar algo neutral, lejos de cualquier tensión asociada con nuestras casas. Acepté de inmediato, tratando de no sonar demasiado entusiasmada, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. El día del almuerzo, la esperé en el restaurante con nerviosismo. Cuando llegó, parecía más relajada que la última vez que la vi. Durante nuestra conversación, me contó que había decidido posponer la universidad por un tiempo, que necesitaba aclarar su mente antes de dar un paso tan importante. Aunque me dolió saber que había cambiado sus planes, también entendí que estaba intentando tomar control de su vida, algo que yo no podía criticar. Ese almuerzo, aunque lleno de temas difíciles, fue otro paso hacia algo que pensé que habíamos perdido para siempre. El almuerzo con Mía marcó un punto de inflexión. No era un regreso completo a lo que habíamos tenido antes, pero fue un inicio. A medida que pasaban los días, comenzamos a hablar más, pequeños mensajes aquí y allá, ya que, aunque superficiales, eran señales de un puente que intentábamos reconstruir. Una noche, me sorprendió al llamarme. ¿Podemos hablar?, dijo con un tono que mezclaba inseguridad y sinceridad. No lo dudé. Durante esa conversación, me confesó que se sentía perdida, que no estaba segura de sus decisiones y que, aunque no lo decía abiertamente, extrañaba nuestra relación. Esa admisión fue como un bálsamo para mis heridas. Le dije que también la extrañaba, pero que no quería forzar nada. Quería que cualquier acercamiento fuera auténtico, algo que ambas sintiéramos de verdad. No aguardó por un momento. Antes de decir, creo que quiero intentar. Sin embargo, no todo fue tan fácil. Los días siguientes estuvieron llenos de altibajos. A veces me aparecía abierta, más dispuesta a hablar, pero otras veces se cerraba por completo, como si estuviera luchando con sus propios sentimientos. Mientras tanto, Jonathan me llamaba ocasionalmente tratando de intervenir, pidiéndome que no complicara más las cosas, pero no le presté atención. Esta vez no se trataba de él ni de sus expectativas, esto era entre Mía y yo y no iba a dejar que nadie más se interpusiera. Empecé a darme cuenta de que nuestra relación no iba a ser la misma de antes, pero eso no significaba que no pudiera ser algo nuevo, algo diferente. Me aferré a esa idea como un náufrago se aferra a un pedazo de madera, no sabía a dónde nos llevaría, pero al menos ya no me sentía completamente sola. Un día, mientras caminábamos juntas por un parque cercano, Mía se detuvo. De repente me miró con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Sé que no fue fácil para ti, dijo en voz baja, y sé que tampoco lo fue para mí, pero quiero intentar entenderte. No prometo que todo estará bien de inmediato, pero estoy cansada de sentirme así. Sus palabras me conmovieron de una manera que no puedo describir. Le dije que no esperaba afectación, solo la oportunidad de empezar de nuevo, paso a paso. A partir de ese momento, algo cambió entre nosotras. No fue un milagro ni una solución instantánea, pero fue un acuerdo tácito de que ambas estábamos dispuestas a intentarlo. Mientras salíamos del parque,
Sentí por primera vez en mucho tiempo que tal vez había una luz al final de este largo túnel. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de pequeños momentos que, aunque insignificantes para otros, para mí significaban todo. Mía empezó a visitarme con más frecuencia, a veces solo para tomar un café o sentarse mientras yo trabajaba en algo. Era como si estuviéramos reconstruyendo una relación desde cero, con cautela, pero con intención. Una tarde, mientras compartíamos un momento tranquilo en la sala, me preguntó sobre la casa. ¿Realmente era algo que querías? Dijo con un tono que mezclaba curiosidad y algo de reproche. ¿Realmente era algo que querías? Dijo con un tono que mezclaba curiosidad y algo de reproche. Le respondí con honestidad. Le conté cómo en ese momento sentía que era lo único que podía controlar, que era una decisión impulsiva pero necesaria para mi propia sanidad mental. No respondió de inmediato, pero asintió como si estuviera procesando lo que dije. Fue un momento pequeño, pero significativo, porque sentí que estaba empezando aunque solo un poco. Finalmente llegó el día en que Mia me sorprendió con algo que nunca esperé. Estábamos hablando sobre sus planes futuros cuando de repente dijo, creo que quiero volver a la universidad, pero esta vez quiero hacerlo por mí. Sus palabras me llenaron de orgullo y alivio. No sabía si mi influencia había jugado algún papel en esa decisión, pero no importaba. Lo importante era que ella estaba recuperando el control de su vida, algo que había temido que nunca sucediera. Le ofrecí ayudarla a buscar opción, pero ella insistió en hacerlo sola. Esta vez quiero tomar mis propias decisiones, dijo, y yo no. Pude evitar sonreír, aunque todavía quedaban muchas cosas por resolver entre nosotras. Ese momento me dio la certeza de que estábamos en el camino correcto. La última vez que la vi, antes de que regresara a sus clases, estábamos en la puerta de mi casa. Me abrazó, algo que no hacía desde hacía meses, y me susurró, gracias por no rendirte conmigo. Esas palabras se quedaron conmigo mucho después de que fue. Mientras cerraba la puerta y miraba mi casa, que finalmente empezaba a sentirse como un hogar, me di cuenta de que, aunque el camino había sido doloroso y lleno de errores, valía la pena. No todo estaba completamente preparado, pero había esperanza y a veces eso es lo único que necesitas para seguir adelante.